Muy bien, bueno, pues continuamos con esta segunda conferencia y antes quiero darles solamente un breve análisis de 1, 2, 3 minutos de la situación geopolítica en la que nos encontramos para que esto pueda reforzar la importancia de por qué tenemos que reforzar los matrimonios. Nos encontramos en un punto geopolítico bíblicamente a través de las profecías a punto de una tercera guerra. La Biblia lo habla claramente y no estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Van a haber 3 guerras antes de la batalla del Armagedón de Apocalipsis 16, Joel capítulo 3, Zacarías 12, 14, etcétera, etcétera. Pero hay una noticia alarmante de hace una semana que el presidente Trump de los Estados Unidos de Norteamérica ha retirado completamente los soldados de Siria y del Medio Oriente. Turquía está aunado con Siria y en medio de Turquía y de Siria se encuentra un grupo étnico llamado los kurdos. Y durante mucho tiempo los kurdos ayudaron a Estados Unidos a pelear contra el grupo terrorista musulmán ISIS. Sin embargo, hace una semana el presidente Trump le dijo al presidente Erdogan de Turquía que él ya no iba a intervenir en ayudar a los kurdos y que estaban completamente en sus manos porque Turquía los odia, les estorban y Rusia no va a abandonar tampoco a Siria, la familia Assad, porque en Siria se encuentra la única base naval en el Mediterráneo, por lo cual no le conviene a los rusos, ¿verdad?, que nadie toque a Siria. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, en Ezequiel capítulo 38 y 39, Rusia va a unirse con naciones musulmanas para invadir Israel. Y el hecho de que Estados Unidos se retire del Medio Oriente le da a Rusia actualmente el poder y el control precisamente del petróleo. El 65% de las reservas petroleras del mundo se encuentran debajo de Arabia Saudita, Irán e Irak. Y el Golfo Pérsico está ahorita controlado por Irán. Junto al Golfo Pérsico está una centrifugadora de uranio 235, que es lo que se produce la bomba atómica, que los iraníes están a punto ya de desarrollar, porque también, ¿verdad?, ya rompieron, ya no hay tratado nuclear, se rompió el tratado nuclear internacional, ya cada quien puede fabricar las bombas que quiera, y de acuerdo a la Biblia, en Jeremías 29, va a atacar Elam, tal vez Israel o tal vez Estados Unidos. Y si esto sucede, sabemos nosotros que Irán ha provocado a Estados Unidos ya hace mucho tiempo y a Israel. Entonces, si Estados Unidos se retira del Medio Oriente, el presidente o el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo hace 3 días, Israel va a tener que defender a Israel. En otras palabras, nos hemos quedado solos y vamos a enfrentar de aquí en adelante la guerra por nosotros. La mayor parte de los líderes cristianos en Estados Unidos, como Pat Robertson, que fue un ex senador, le mandó un recado al presidente Trump diciéndole que si él rompe el tratado de defender a los kurdos, va a caer un juicio muy grande de Dios sobre Estados Unidos de Norteamérica. Y esto es exactamente lo que este libro hace 2600 años profetizó con una exactitud de detalles asombrosa que solo Dios lo pudo hacer. Así que nos encontramos en un mundo demasiado conflictivo, un mundo loco, donde ya los síntomas de descomposición social han degradado completamente a las sociedades. Y este es el momento de los héroes de Dios, de los guerreros de Dios, de las guerreras de Dios. Es el tiempo en el que ya decidamos dónde vamos a pasar la eternidad y qué vamos a hacer con nuestra vida. El propósito y el significado que nosotros le demos a nuestra vida tal vez se encuentra en estos días en la convicción y decisión que tú quieras tomar. Pero quiero decirles algo, el tiempo lo tenemos contado. Desde que Israel regresó en 1948, la parábola de la higuera, tal vez 70, 80 años después del 48, estamos hablando del 2028, posiblemente el mundo explote tal como la Biblia lo profetizó. Y sentimos en el espíritu todos que hemos llegado al final, a un mundo de locura, de degradación, de confusión política, filosófica, religiosa, etcétera, etcétera. Y ustedes están aquí y quiero decirles qué privilegio tienen de haber asistido.
o los que escuchan la palabra de Dios a través de la Biblia. Dale gracias a Dios de veras porque Dios te quiere hablar. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Y para muchos tal vez sea la última vez que Dios te habla. Y solo tú lo sabes. Muy bien. Abordemos pues el tema del matrimonio y veamos claramente, antes de poder desarrollar un poco más, los antecedentes de la forma como los hombres trataban a las mujeres a través de la historia, principalmente la cultura hebrea, los romanos y los griegos. En tiempos de Pablo, los judíos o en tiempos de los apóstoles tenían a las mujeres en muy, pero muy baja estima, porque ellos decían que las mujeres simplemente servían para la cama, como esclavas y para hacer la comida. Esta era la cultura antiguamente. La oración, por ejemplo, de un judío en la mañana era así: Señor, te doy gracias que no soy gentil, ni esclavo, ni mujer. Es lo que oraban los judíos. En la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia que se consideran en el judaísmo la ley, un hombre casado, si descubría algo indecente en su mujer, le podía pedir carta de divorcio inmediatamente. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 24, dice: cuando alguno tome mujer y se case con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esto dice la Torá, que es uno de los libros de la ley del judaísmo. En otras palabras, si un hombre encontraba que su esposa no era virgen al casarse, por ejemplo, o tenía alguna sospecha de que se hubiera ido con otra persona, tenía el derecho de darle la carta de divorcio. Esto, desde luego, ¿verdad? Comenzamos a ver que los problemas comenzaron a surgir más y más y más, y comenzaron a escribir que esta palabra que se usa en el hebreo, cosa indecente, es la palabra hebrea erguá, tal como suena con W, erguá, que significa descubrir la desnudez, una conducta inapropiada o la inmoralidad. Dentro de la conducta inapropiada se describía el coqueteo. Si una mujer le sonreía a un hombre provocativamente, era ocasión para que también se divorciara, porque una mujer no podía mirar a un hombre ni sonreírle coquetamente. El rabí Hillel enseñó que una esposa era indecente si le echaba a perder la comida a su marido, o que si le ponía demasiada sal, si hablaba con desconocidos en la calle, o si decía algo en contra de su suegra. Estas condiciones eran suficientes para divorciarse. Los judíos entonces se divorciaban por cualquier tontería. Entonces es lógico que cuando Jesús hace su aparición en el escenario mundial, hace aproximadamente 2000 años, estaban todos los judíos, los rabinos, los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, tratando de poder abordar a Jesucristo, encerrarlo o tratar de poder condenarlo por alguna cosa que contradijera en el Antiguo Testamento, y desde luego que abordaron el tema del divorcio. Y en Mateo capítulo 19 vemos nosotros esta acechanza de los líderes judíos en contra de Jesucristo para tratar precisamente de que Él contestara qué pensaba de estas leyes absurdas a las que Israel había llegado. Y dice Mateo 19, versículo 4, versículo 3, vinieron a él los fariseos, que era la secta de los legalistas, los que realmente se consideraban delante de Dios perfectos e intocables. Y tentándole, vemos nosotros que la motivación era tentar a Jesús, le dijeron: ¿es lícito o permitido que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? En otras palabras, estaban citándole Deuteronomio y las causas por las cuales dentro del judaísmo
habían llegado a estos extremos. Jesús respondiendo, les dijo: ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Cristo cita de Génesis 2:24, perdón, del Antiguo Testamento. Desde el principio Dios unió al hombre y a la mujer, y Dios tiene como propósito y voluntad que no haya divorcio, que sea el matrimonio hasta el final, hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, mientras comenzaron las sociedades a desarrollarse, pues vinieron más y más problemas en los matrimonios, al grado que había matrimonios tóxicos, o sea, donde realmente el hombre ya había decidido ser borracho, parrandero y jugador, como hicimos en México, o realmente ser un adúltero y tener a la esposa solamente para tener hijos, como actualmente en muchos países latinoamericanos y los árabes principalmente y los talibanes continúan creyendo que la mujer es una esclava, que es una sirvienta, que es un objeto de tómala y déjala. Entonces Cristo dijo en el versículo 6, así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ¿estás tú contradiciendo la ley? Porque Moisés autorizó el divorcio. Y Jesús contestó: por la dureza de vuestro corazón. Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. La palabra fornicar es la palabra que se tradujo del griego porneia, y de ahí viene pornografía, que significa una caricatura o un dibujo completamente de lo que es el sexo. Entonces, en la fornicación se incluye cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Y dentro del matrimonio, el adulterio. Tener relaciones con alguien que no sea tu esposa o con alguien que no sea tu esposo. Y antes del matrimonio, ¿verdad? Masturbación, tener relaciones sexuales, pedofilia. Vamos a ver todas estas cosas más adelante, pero eso es lo que significa la palabra o lo que abarca la porneia o la fornicación. Cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Entonces, si un hombre comete adulterio y le dice a la esposa: bueno, ahí nos vemos, ella tiene que abrirle, lo vamos a ver, la jaula al gavilán, y que vuele. Nada de que, ay, por favor, que déjalo que se vaya. Si se quiere ir con otra, que se vaya. Y si él se casa con otra, están los dos en adulterio. Entonces, si él abandona a su mujer porque él cometió adulterio y se casa con otra, está cometiendo adulterio. ¿Qué posición tiene una persona al abandonar a su esposa porque él fue adúltero para poder volver a casarse? Tiene que esperar a que ella se vuelva a casar. Tiene que esperar a que ella se vuelva a casar, o por lo menos buscar una reconciliación por 2 o 3 años, por lo menos, para limpiar su conciencia, y ya que ella te diga: ¿sabes una cosa? Que ya no quiero jamás en mi vida saber de ti, pueda la persona quedar libre para volver a casarse. Mientras tanto, están viviendo en adulterio, a los ojos de Dios. Muy bien, veamos pues entonces el diseño de Dios. Bajo la cultura griega, el mundo de los griegos era peor. Les taparon el monte a los judíos. ¿Por qué? Porque para los griegos las mujeres solo servían para limpiar la casa y traer niños al mundo. Los hombres disfrutaban, los griegos, de relaciones sexuales, homosexuales también. Y las mujeres les permitían esta sexualidad. En otras palabras, la mayor parte de la cultura griega eran bisexuales. Una práctica que se está volviendo otra vez a llevar. O sea, tanto con hombres como con mujeres. El famoso orador Demóstenes dijo: tenemos cortesanas para el placer, concubinas para relaciones diarias con ellas, esposas para traer hijos al mundo y limpiar nuestras casas. Esto fue lo que dijo uno de los príncipes griegos de la oratoria,
Demóstenes. Y esta es la razón por la cual cuando Dios nos deja la Biblia, nos muestra que el sexo es una de las áreas más santas que existen en el matrimonio, porque es la forma en la que nosotros colaboramos con nuestro Creador para traer hijos al mundo. Y es tan grave el sexo que nos damos cuenta de qué forma los poderes de las tinieblas han distorsionado actualmente al grado que ya está legalizando ya los matrimonios famosos gays. Los gobiernos permiten desfiles de gays y ya ellos dicen que nosotros somos homofóbicos, pero ellos desfilan desnudos en tangas con niños besándolos en la boca. ¿Y qué sociedad puede permitir eso? ¿Qué gobierno puede permitir eso? Y esta palabra prostitución también se aplica en el área ministerial. Yo le he dicho a muchos pastores, cualquier pastor que porque pues don Pancho fue el que nos puso el techo de la iglesia o nos dio un carro, etcétera, etcétera, y don Pancho vive en adulterio, y tú por la conveniencia les digo a los pastores de que don Pancho no se vaya con los diezmos, en el momento si tú no lo disciplinas a don Pancho, has prostituido tu ministerio. Vendernos por cualquier cosa o por obtener algo es prostituirse, tanto en el área sexual como en el área comercial. Veamos en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 18, todas las leyes que Dios dio acerca de la sexualidad. Este es un libro maravilloso porque nos damos cuenta la tendencia del ser humano casi actualmente incontrolable. Como decía el profeta Jeremías, muchos hombres miran a las mujeres y relinchan como caballos bien alimentados. No pueden ver a una mujer sin desnudarla con los ojos. La monitorean, la sensorean, ¿verdad? De los pies a la cabeza. Y aunque vengan vestidos como musulmanas, se las imaginan que no traen nada. Y esa es la cultura a la cual ahorita en el siglo XXI nos hemos enfrentado. O sea, la sociedad está mucho más degenerada, como lo vamos a ver. Dice el versículo 19 de Levítico 18, no te llegarás a una mujer para descubrir su desnudez. Por favor, esta frase en todo el libro de Levítico significa relación sexual. Descubrir su desnudez significa o implica una relación sexual. No te llegarás a una mujer para tener relaciones sexuales mientras esté en su impureza menstrual. Médicos que nos acompañan, esto es asombroso. Esto fue escrito hace 4000 años. ¿Cómo pudo Dios saber, o Moisés, escribir esto, saber que en los 7 días en la que las hormonas cambian de una mujer, no la toques? Y hasta el momento este mandamiento es sagrado. El hombre cristiano no puede tocar a su mujer 7 días al mes. Son 7 días en que sus hormonas cambian, vuela la mosca y gritan y chillan y lloran. Son hipersensibles en ese tiempo, ¿verdad? Trátala más que como una reina. Tú lava los pañales de los niños, llévala a comer. Claro, ahí está, ya ven. Son 7 días en la que, ¿verdad?, se tienen que tocar, ¿verdad?, con pinzas, y sobre todo está prohibido tener relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación. No lo hagas, porque no es del agrado de Dios. Dice a continuación en el versículo 22 y 23, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. No puedes tener relaciones con personas de tu mismo sexo. A los ojos de Dios es el crimen más grande que podamos cometer sexualmente. Es abominación. Versículo 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Esto se llama bestialismo. Y es algo que se practicaba y que se sigue practicando, aunque ustedes no lo sepan, en muchas áreas del mundo. Vayamos al capítulo 20 de Levítico.
Allá a la vuelta dice el versículo 10. Si el hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Cuántos muertos habría ahorita? Ahora fíjense ustedes, ayer hablábamos de la lógica de Dios y ayer estábamos mencionando que detrás de cada mandamiento de Dios, que ahorita nos parece demasiado rígido, demasiado fuerte, demasiado tal vez, o sea, nuestra mente, ¿cómo puede uno a los adúlteros matarlos? Y vean la lógica de Dios. Si nosotros somos 10 parejas de matrimonios y vamos en un barco y naufragamos en una isla, y en esa isla no hay nadie más que nosotros, lo primero que hacemos, ¿verdad?, es conformarnos y hacer leyes para sobrevivir. Y vamos a comenzar a hacer las leyes. El que se meta con mi mujer, lo colgamos de la palmera. ¿Por qué? Porque si alguien dentro de esos 10 matrimonios comete adulterio, lo va a cometer con las demás y al ratito nos degeneramos todos. Más vale sacar al jitomate podrido de la caja para salvar a los 99. Ese es el principio y la lógica de Dios. Las sociedades estaban comenzando a conformarse y Dios considera y ha considerado durante toda la historia humana uno de los problemas más graves, la sexualidad ilícita, por los daños y las consecuencias tan grandes que existen dentro de una sociedad. Y esta es la razón por la cual venían estas leyes que aparentemente a muchos les parecen rígidas. Versículo 12, si alguno se duerme con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, o sea, la suegra, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tenga cúpula con bestias ha de ser muerto, y matarán a la bestia. Y si una mujer se llega a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal los matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Todas estas leyes simplemente resaltan la gravedad de la sexualidad prohibida por Dios y la forma en la que Dios considera, con un lente mucho más amplio que el que tú tienes y que el que yo tengo, el daño tan grande que existe dentro de un matrimonio, el adulterio. O cuando acabamos degenerándonos, metiéndonos con hombres o con animales. O peor todavía, el año pasado, gracias a Dios que en Estados Unidos el Partido Demócrata no ganó las elecciones pasadas. Y independientemente de lo que se le pueda calificar al presidente Trump, él volvió otra vez a resurgir las leyes, como el presidente Bolsonaro en el Brasil acaba de prohibir ya los famosos carnavales de Río de Janeiro, donde se encueran y donde hicieron, no sé cuánto ustedes vieron en el pasado, era Sodoma y Gomorra, pero así a la vista de los niños y de todo, con escenas eróticas como no se imaginan. Y a la luz de todas estas cosas nos damos cuenta que cuando un país permite todas estas cosas, porque cobijados bajo la libre expresión y respete nuestros derechos y los derechos de terceras personas están siendo afectados, entonces esa persona pierde sus derechos. Entonces, si estos desfiles son un Sodoma y Gomorra, ¿por qué el gobierno no protege a nuestros hijos y a la familia? Cuando la familia es el centro y el bastión de una sociedad. Entonces nos damos cuenta por qué Dios permite estas cosas y por qué lo considera tan grave que meterse con la suegra, meterse con la nuera, meterse con el hijo, meterse con la etcétera, etcétera. Y si los demócratas hubieran ganado en Estados Unidos, escuchen su agenda que tenían. En noviembre del año pasado hay un partido en Estados Unidos o una organización llamado de los pederastas. Y esta organización mandó al presidente Obama en aquel entonces una solicitud diciéndole lo siguiente: bueno, hay hombres que les gustan las mujeres, hay hombres que somos atraídos por los hombres, pero hay personas como nosotros que nos atraen los niños.
Y necesitamos que se legisle para que podamos nosotros ejercer el derecho de tener niños sexualmente. Y ahorita lo decimos, Dios mío, pero ¿dónde estamos? ¿Es el planeta Tierra donde estamos viviendo? O sea, hace 25 años tampoco nos hubiéramos imaginado que iba a llegar el momento que se legislaba, que se iba a institucionalizar los matrimonios gay y además que se les iban a dar niños en adopción. ¿Se dan cuenta en el mundo que estamos viviendo para que abran los ojos? Y lo que a la gente le parece normal, a los ojos de Dios es pecado. Entonces, lo que es normal para la mayor parte de la gente, no lo debe ser contigo ni para conmigo. Porque no somos animales, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Vayamos al Nuevo Testamento, y Pablo, al escribirle la carta a los romanos, en el capítulo 1, les da el mismo discernimiento y él explica también claramente lo que pasó en el mundo antiguo y lo que estaba pasando en el mundo de los romanos. Todos ustedes saben que todos los césares romanos eran unos degenerados. Calígula mató a su mamá, mató a sus hermanos, se metían entre ellos, tenían relaciones con sus hijos. Imagínense nada más tener relación con tu hijo o violar a tu hija, que ya decimos, Dios mío, esta persona ya no es un ser humano. Los seres humanos estamos aquí, los animales están debajo de nosotros. Cuando un ser humano comete esto, baja a un nivel inferior al de los mismos animales, porque los animales se llevan por instintos, pero cuando nosotros llegamos a ese nivel, esa persona ha perdido su humanidad. Dice en Romanos 1, versículo 23, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios, vean la frase, los entregó. Dios mismo a estas personas los entregó a la inmundicia de la concupiscencia. La palabra concupiscencia es epitumia en el griego, que significa lujuria. Significa un deseo sexual obsesivo. Me detengo un minuto. Hace algunos años condenaron a un hombre en Florida llamado Ted Bundy. Métanse al internet y busquen su historia. Ted Bundy violó a 19 muchachas y las mató a todas en Florida. Este muchacho era un hombre muy bien parecido, 35, 38 años de edad, alto, bien parecido, medía más de 6 pies de altura, etcétera, etcétera. Y nadie se explicaba por qué esta persona, él podía conseguir cualquier muchacha, pero por qué las tenía que estrangular o matar a cuchilladas y violarlas después muertas. Y antes de que lo metieran a la cámara de gases en Florida, lo fue a entrevistar el doctor James Dobson, que es un psicólogo, ya está viejito, cristiano, que vive en California, James Dobson, y le preguntó a Ted Bundy el día antes de morir: Ted, ¿qué fue o qué sientes en tu vida que haya sido lo que te llevó a cometer estos horribles asesinatos? Porque fue una obsesión sexual la que tú tenías con las mujeres que te llevaron a matarlas. Y él contestó con una sola palabra: pornografía. La pornografía. Dice, comencé a introducirme en el mundo de la pornografía y descubrí que la pornografía te lleva a un punto donde quieres más y más y más y más y más. Quieres practicar con tu esposa lo que ves, la gimnasia erótica que tienen en las películas pornografía, que no existe más que en esas películas, etcétera, etcétera, hasta que llegas completamente a convertir eso en tu obsesión de tu vida. Se llaman obsesiones, algo que ya te llega a controlar y que dices, es que si no la tengo, aun por las buenas la voy a matar, pero yo necesito ese cuerpo. Y esto es a lo que llegan los demonios, estas entidades espirituales que Cristo mencionó más que los mismos ángeles, que operan en las mentes de muchas personas. Todo lo que está calificado en la psiquiatría y en la psicología como sociopatía, neurastenia, esquizofrenia, psicosis, son problemas mentales que han producido los demonios en los seres humanos.
Cuando tú eres controlado por el sexo, o eres controlado por el alcohol, o eres controlado por cualquier cosa que es obsesiva en tu mente, algo pasa en tus neuronas, que lo están descubriendo ya los neurólogos, que comienza, decía mi esposa, estábamos viendo una conferencista, Leaf se llama, ¿verdad? Caroline Leaf. Les recomiendo a las mujeres sus libros de Caroline, L-E-A-F, Leaf. Ella es una neuróloga cristiana y explica que la mente es como un árbol. Y cuando hay pensamientos negativos, esto es asombroso, comienzan como a marchitarse las neuronas, y cuando hay pensamientos negativos, como que vuelven a reverdecer. Vean cómo nos creó Dios. Entonces, todo aquello que comienza a afectar mi coherencia, mi integridad como persona, sobre todo en el área sexual, Dios me bendice y comienzo a tener una mente sana. ¿Y qué es la pornografía? Son visiones que entran a nuestra mente y descomponen de tal manera nuestro sistema neurológico en el cerebro, que comenzamos a tener una conducta, porque todo se refleja en la conducta. Dice el dicho, dime qué haces y te diré quién eres. Como es su corazón, dice Salomón, así es él. Entonces tú haces lo que haces porque eso es lo que tú piensas en tu corazón. Entonces las cosas que tú haces y las acciones que tú tomas es porque en tu mente, que es la que controla todo, es lo que tú has aceptado como algo normal, pero no es normal. Y si tú mantienes esa conducta anormal, te descompone y comienzas a tener problemas mentales, que los psicólogos y los psiquiatras no pueden realmente más que clasificarlos como sociopatías, esquizofrenias, mente dividida, desórdenes múltiples de la personalidad, persona que en la iglesia tiene una cara, con su esposa tiene otra cara, con sus hijos tiene otra cara y con sus amigos tiene otra cara. Diferentes máscaras. ¿Cuántos hombres y mujeres hay así? Y tenemos que ser de una sola pieza. Mi esposo y yo les hemos dicho, ¿verdad? Cuando estamos delante de ustedes, así como soy yo, así soy en mi casa, así soy en el cine, así soy con mis amigos, así tenemos que ser de una sola pieza. Es lo que se llama personalidad integrada, y solo Dios lo puede hacer. Pero tú no puedes tener tres máscaras, ni ser diferente con tus amigos que como eres con tu esposa, ni diferente en la iglesia. Tienes cara de San Cleotilde en la iglesia, de San Clodomiro en la iglesia. Y llegas a tu casa y eres el ogro de tu casa, eres el dictador de tu casa. Ahí tienes ya dos personalidades, y dos personalidades es un desorden mental muy grave. Se califica como esquizofrenia, mente dividida. Pero dice en Santiago 1, el hombre de doble ánimo o de doble mente es una persona inconstante de quien no se puede confiar. Y continúa Pablo diciendo en Romanos, Dios los entregó a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Otra vez, por lo cual Dios los entregó. Dos veces ya van que Dios dice que una persona que insiste en esta conducta sexual anormal, ¿sabe lo que hace Dios? Aquí viene Pancho. Ya te está hablando Dios hoy, tú sigues igual, y llega un momento en que Dios no se vuelve a meter en tu vida. Este es el juicio más grande de Dios para un ser humano, cuando Dios te deja que hagas lo que te dé la gana. Porque ya decidiste en tu corazón, no te quiero, no necesito tus mandamientos, déjame vivir, es mi vida, respétala, y Dios te dice con mucho gusto. La característica más grande que les he dado es el libre albedrío. No voy a intervenir en tu vida, porque si intervengo, no serías una persona libre para tomar decisiones. Y entonces dice Dios, ya que llegues ahí a la orilla del precipicio, yo mismo te voy a empujar para que toques fondo. ¿Quieres ser homosexual? Te voy a empujar para que toques fondo. ¿Quieres seguir robando? Te voy a empujar. ¿Quieres te voy a empujar, te voy a entregar y no me vuelvo a meter contigo? Nos vemos en el día del juicio. Dice el versículo 28, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y aún sus mujeres cambiaron también el uso natural, ¿verdad? Que es con un hombre por el que es, y la Biblia le llama contra natura. Una mujer que tiene relaciones con otra mujer está violando la naturaleza, su genética y su biología y el diseño de Dios. Y lo mismo que un hombre.
Y de igual modo los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora vean ustedes el juicio final de Dios. Y como ellos no aprobaron, no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. En el griego, la palabra mente reprobada significa una mente que ya no discierne entre el bien y entre el mal. Donde ya lo malo es bueno y lo bueno es malo. Cuando una persona ya llega a llamarle a lo malo bueno, ya está manifestando una mente reprobada. Es cuando ya eres un animal. Cuando ya instintivamente relinchas como caballo bien alimentado, como decía el profeta Jeremías, y eres guiado únicamente por tus pasiones, por tus obsesiones. Como una vez me preguntó una doctora, ¿usted cree que la homosexualidad es una enfermedad? Le dije, no, es un gusto nada más. Es un gusto. El doctor Francis Collins, director del programa Genoma Humano, dictaminó, no hay tal gen como, no hay nadie que pueda decir nací homosexual. Es una mentira, que se trata de justificar esa conducta completamente errónea del ser humano. Y los romanos, no nos sorprendamos que hayan heredado las costumbres de los judíos y de los griegos. Vino después de Alejandro el Magno, el Imperio Romano, y heredaron las costumbres degeneradas de los griegos, las cuales comenzaron con las famosas orgías. Los griegos no son los fundadores de las orgías, fueron los romanos. O sea, si los griegos tuvieron homosexualidad, lesbianismo, pedofilia, etcétera, etcétera, ahora los romanos hicieron otro descubrimiento. Vamos a juntarnos muchos y vamos a involucrarnos todos en una orgía sexual. Vamos a emborracharnos o drogarnos, ¿verdad? Y 3 mujeres contra 2, 4 contra 3, etcétera, etcétera, que se le llamó las orgías romanas. Y pocas eran las mujeres romanas que quisieron tener hijos, porque comenzaron, igual que los griegos, a enamorarse de sus cuerpos. Yo no me quiero embarazar porque no quiero mantener mi cinturita y no quiero que se me descomponga el cuerpo, etcétera, etcétera. Y de ahí comenzó el feminismo. ¿Qué cosa es el feminismo? Es simplemente la liberación en la que ya los hombres no te necesito, podemos nosotros hacer una organización que se trasladó al siglo XX, donde se desarrolló el movimiento de liberación femenina en 1965-1970, donde las mujeres, cansadas del machismo masculino, de los machos camachos, dijeron, estamos hasta acá de que ser esclavas, de ser abusadas, de ser violadas por los hombres, y comenzaron un movimiento que las llevó a un extremo también que no es bueno, pero motivado por el machismo del macho, del hombre que no sabe cómo tratar a su mujer. Y uno de los propósitos principales de estos seminarios es venir a este libro de Dios y descubrir qué es realmente lo que a mi esposa le gusta y no le gusta, cómo debo yo considerarla, qué caballero debo de ser, qué atenciones debo de tener con ella, cómo es la mujer, por qué dice la Biblia que si trato como reina a mi esposa, Dios me va a bendecir. Me va a bendecir con salud, me va a bendecir con mis hijos, me va a bendecir en mi trabajo. Todo lo que hagas prosperará. Y la motivación es tu relación con tu esposo. Porque es la relación más importante, la más santa y la más sagrada que estableció Dios desde el principio de la creación en el libro del Génesis. Ahora podemos entender la admonición de la Biblia. Mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia. Ahora lo comenzamos a entender. La sumisión no significa superioridad ni inferioridad. Dice 1 Corintios 11:3, Cristo está sujeto al Padre. La mujer está sujeta al marido. El Padre es cabeza de Cristo, el marido es cabeza de la mujer. Y a eso se ha convertido en una distorsión, porque es la frase más
mal entendida dentro de los matrimonios cristianos. La Biblia dice que me tienes que estar sujeta. Sí, pero no significa que sea tu esclava, que sea tu sirvienta, ni que hagas y mucho menos ni te atrevas a ponerle nunca la mano a una mujer. No te atrevas a ponerle la mano nunca a una mujer. Que se te ven encima, agárrale las manitas, ¿verdad? Y tráetela así, o vamos a convertir en un baile esto, ¿verdad? Pero no te vayas con ella a cachetearla ni a... Porque eso ya completamente desintegra tu masculinidad. Nuestra masculinidad es destruida, desintegrada, cuando llegamos a convertirnos en abusadores. Porque ahí hay un espíritu horrible dentro de nosotros que vas a tener que pedirle perdón a Dios, y las mujeres tampoco deben de permitir ser tratadas de esa manera, porque eso no es sujeción, es esclavitud. Entonces, la única forma cuando un hombre debe de protestar es cuando él me dice o nos dice, es que mi mujer no está sujeta, siempre está con sujeta. Que es muy diferente. Muy bien, vayamos a un libro que se llama El Cantar de los Cantares. Está después de Salmos, sigue Proverbios, Eclesiastés y después está Cantares. Este libro lo escribió el hombre más sabio en la Biblia, llamado Salomón, el rey Salomón, hijo del rey David. Y es un libro que describe la sexualidad de una forma tan bella, tan preciosa, que describe realmente lo que Dios piensa para que nosotros entendamos, como lo vamos a terminar hoy, que el impulso sexual es uno de los impulsos más maravillosos que Dios nos dio, como el comer. ¿Cómo disfrutamos comer, verdad? Italiana o japonesa, y nos sentamos y disfrutamos la comida, los taquitos mexicanos y las arepas, etcétera, etcétera, de Colombia. ¿O no son de Colombia? No, ¿verdad? Bueno, como sea. Y de la misma manera es el sexo, pero lo mismo que pasa con el sexo pasa con la comida. Podemos abusar de todo eso. Por ejemplo, me han preguntado, ¿puede un cristiano tomar vino? Claro que sí, pero no la botella entera. La Biblia permite bebidas alcohólicas de moderación, prohíbe la borrachera. Entonces hay cristianos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo 40 años de tomar diario una copa de vino en la comida, porque es ¿verdad? Es anti-envejecimiento, tantas cosas. Pues miren, es culpa de mi esposa mantenernos así, ¿verdad, mi amor? Pero no, de veras, está demostrado, ¿verdad?, que además es anticancerígeno, anticolesterol, porque hay menos ataques de corazón en Europa, simplemente porque en Europa se come con vino, y en Estados Unidos y México con refrescos, con sodas, con Coca-Cola, que es lo peor que te puedas tomar. Y peor la de dieta todavía. Bueno, entonces así es también el impulso sexual. Y este libro fue escrito con ese propósito. Y vemos nosotros en este libro la forma en la que el rey Salomón dibuja el sexo o lo retrata. Capítulo 2, versículo 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, está hablando ella, la sulamita, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí está hablando sexualmente de la protección que el hombre le debe a la mujer. Hombres, varones que nos escuchan, quiero que sepan que las mujeres se deben sentir protegidas por nosotros. Una mujer fue criada como un vaso frágil, con la delicadeza con la que Dios los creó. ¿Sabían que a nosotros no nos creó Dios en el huerto del Edén? Si leen ustedes Génesis 2:8, Dios creó el Edén y creó al hombre al oriente del Edén. El Edén y el huerto del Edén son dos cosas diferentes. El jardín del Edén estaba dentro del Edén, de la zona geográfica, y el huerto era solamente un jardín. Dios crea al hombre en el Edén y lo mete al jardín del Edén. La única que fue creada en el huerto del Edén, en el paraíso, fueron ustedes, las mujeres. No nosotros. Y esto tiene un sentido espiritual.
Entonces, la mujer ha sido desarrollada no solamente para el shopping, porque es el huerto del Edén para ellas, ¿verdad? Es algo que no entendemos, ¿verdad? Yo muchas veces mi esposa la veo así muy deprimida y eso, y en cuanto le digo, vamos a un mall, se le quita la depresión. Entonces yo voy, ¿verdad? Con un libro, ella me siento, no, a mí también me gusta comprar de vez en cuando, pero sí, para ellas es algo diferente. Y mira, una mujer puede ir a un centro comercial y agarrar una blusa y ahí estar 10 minutos con ella, o una chamarra, o un pantalón, y muchas ni compran nada. Pero el hecho de estar ahí es algo que no lo vamos a entender porque ellas quieren estar rodeadas, ¿verdad? Porque tiene todo esto un trasfondo maravilloso, pero fueron creadas para ser atendidas, para ser cuidadas, para ser protegidas por nosotros. Y cuando tu esposa se siente protegida, cuidada, atendida, eres un caballero, eres considerado. Ahora vemos siempre mi esposa y yo en las comidas, ¿cuántos hombres le quitan la silla a su esposa para que se siente o para cuando salir? Uno se las quitan para que se caiga. Ya ni la muelan. Ahora, para nosotros los hombres, estos detalles no tienen importancia, que se quite la silla y ya está grandota. Es que no funciona así, igual en el carro, te das la vuelta, le abres la puerta, se sube, la cierras, te das la vuelta y te sientes en el volante. No, que muchas veces échate la cajuela. Estos detalles de caballerosidad, de consideración, no nos imaginamos lo importante que es para ellas. Y si tú mantienes esta caballerosidad y esta consideración durante todo el tiempo que puedas en tu matrimonio, tu esposa va a estar contenta y va a responder. Hay mujeres que llegan y nos dicen a mi esposa y a mí, hombres que me dicen, oye hermano, es que mi esposa es bien frígida, ya no quiere nada conmigo, no quiere cama contenta hoy. Y le digo, es que mira, no es que no te quiera, ¿cómo la tratas? Cuando llega cansada una mujer necesita un ambiente adecuado psicológicamente para poder tener relaciones. No puedes brincar de la lámpara y caerle como Tarzán a la cama. Y aullándole, ¿verdad? Ahí te voy. Dice el versículo 4 al 6, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Hay una canción preciosa en inglés que es His banner over me is love. Su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, ella dice, confórtame con manzanas porque estoy enferma de amor. ¿No quisieras que tu esposa te dijera eso? Mi amorcito lindo, querido, dulce, mi pichonchito, mi miel. Quiero que me ames. Y nosotros muchas veces perdemos eso, pero las mujeres están hambrientas de amar. Y repito, no responden muchas veces porque no conoces qué se esconde detrás de sus problemas mentales o físicos. Y si una mujer se siente cansada, si una mujer se siente físicamente que no, o si la trataste mal en la mañana y no le has pedido perdón, ¿cómo quieres que responda? Pero así somos muchos hombres, ¿verdad? Que llegamos, bueno, yo también era así. No, pues ahora aquí, ¿verdad? Y si no, me voy con otra. Y esta es la forma en la que desgraciadamente se ha manejado el sexo. Dice el versículo 10, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Vemos nosotros lo cariñoso que un hombre debe ser con su mujer. Mi tortolita, mi amorcito lindo y querido, no México lindo, Cholita linda, Carmelita linda, etcétera, etcétera. Las palabras que nosotros les digamos a ellas tienen un efecto que tampoco nos imaginamos los hombres. Una mujer fue criada para ser admirada, para ser tratada bien, para ser consentida, para sentirse protegida. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Y cuando comenzamos nosotros a tener esa actitud y a descubrir que aunque para nosotros no es importante tantas cosas, pero lo hacemos
porque Dios nos dice que esta es la forma en la que debemos de tratarlas, no nos imaginamos cómo nos bendice Dios. No nos imaginamos cómo nos bendice Dios. Vean las palabras: amiga hermosa mía, paloma mía, hazme oír tu voz, dulce la voz tuya, hermoso es tu aspecto. Y no, ¿verdad? Estoy casado con una lagartija. O mira nada más que gorda te has puesto. O ya pareces ballena ahí en la playa. Todas estas cosas son látigos, y mujeres, lo mismo para nosotros. Si tú quieres lastimar a tu esposo, y provocarle heridas psicológicas que van a durar muchos años, ataca su virilidad y dile: no sirves para nada. Ahí, en ese momento, somos desnudados, lastimados mentalmente, porque para el hombre su virilidad sexual es de lo más importante que pueda tener. Entonces tengan mucho cuidado ustedes de no lastimar jamás a tu esposo, lastimando su virilidad, porque es un latigazo psicológico para nuestras vidas. Y terminamos en el Proverbios capítulo 6, capítulo 5, y veamos lo que Salomón dice acerca precisamente de la relación en el matrimonio. Dice Proverbios 5, versículo 18. Está hablándole a los hombres. Proverbios 5, 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. El sexo dentro del matrimonio, todo se vale. Que tu esposa se quiere vestir y danzarte la danza de los 7 velos, que lo haga. No hay ningún problema. Que no lo haga en la calle, que te lo haga a ti en tu cuarto. Si quiere vestirse provocativamente en la recámara, lo hagan no afuera en la calle, sino adentro de la recámara. ¿Quieren meterse los dos a bañar? No hay ningún problema. No sean como nuestros abuelos. Mi abuela una vez me dijo: es que cuando yo me casé, mi hijito, me dice, ¿qué crees? Pues no me quité las enaguas, porque dije, si viene el rato me va a agarrar desnuda. Pobrecita. Y era un tabú el sexo, o sea, ni en las iglesias tampoco. Llegó un momento que ya no se hablaba de esto. ¿Por qué? Porque es un tabú, cuando es el impulso más maravilloso que Dios nos ha dado. Y si vamos a aprender el sexo, pues aprendámoslo precisamente del autor y el creador del sexo, para que sepamos cómo usarlo y dónde no usarlo. Entonces, Dios creó a la mujer con zonas erógenas excitables, al hombre con zonas erógenas excitables, para que cuando nos juntemos los dos, podamos los dos excitarnos, tocarnos, amarnos. Y cuando estamos así, hasta los ángeles, alabío, alabao, alabín bomba. Esto es broma, ¿verdad? Pero yo creo que así es. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿Y por qué andarás ciego con otra mujer? Dice Salomón. ¿Y por qué quieres abrazar el seno de la que no es tu esposa? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas tus veredas. Te di a tu esposa para que la disfrutes, para que puedan tener relaciones, etcétera, etcétera. Mañana que tengamos el taller, ya los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, vamos a ver qué cosa se permite, qué no se permite, etcétera, etcétera. Pero vemos nosotros que el impulso sexual dentro del matrimonio es bendecido. Dios se alegra, nos creó para eso. Él diseñó nuestros cuerpos para que lo disfrutáramos, pero así completamente dentro del matrimonio, nunca fuera del matrimonio. Y si queremos ser bendecidos por Dios, obedezcamos sus mandamientos. La vida es bien corta y todos queremos disfrutar lo mayor que se pueda la vida antes de que Él regrese por nosotros. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Vida Nueva para el Mundo y Dr. Armando Alducin Ministries presentaron El Poder de la Palabra de Dios.